muchas veces queremos hacer análisis de una población, pero hay en casos en que los cuales la población es pequeña. Yo puedo hacer mi análisis directo de una población. Por ejemplo, ¿cuántas personas viven en sus respectivos domicilios? Es una población, pero no son muchos, serán 5, 6, 4, 3, 7. Entonces, se puede manejar esa información. Se puede estudiar directamente la información poblacional, si es que esta es pequeña. Pero hay casos en los cuales la población es muy grande y ya no se puede hacer un estudio poblacional. Por ejemplo, si yo les pregunto, a ver, estimado amigo Carlos, cuente por favor cuántas patitas tienen las hormiguitas que viven en su cuadra. Uf, qué difícil. Debe haber hormiguitas con 8 patitas, con 10, con 6, tal vez alguna ha perdido una. Ucha, qué difícil agarrar una hormiguita y contarle detenidamente sus patitas. Entonces, la población de hormiguitas es muy grande y muy difícil de contar. Si le dijera, ve al parque y también analízalo, uy, ya pues, ya no se termina ahí. También podría ser si yo le preguntase, analíceme el mercado automotor de Lima o el parque automotor del Perú, le dije, o de Lima. Examíneme, por ejemplo, el color del auto, el precio del auto que tuvo, el número de kilómetros recorridos, etcétera, etcétera. Eso se llaman variables. Esas características que se desean estudiar se llaman variables. Sería bien trabajoso si es que le preguntase eso, hágalo en la ciudad de Lima. Entonces muchas veces sacar resultados en una población es muy laborioso, muy largo, muy costoso. Entonces se recurre a hacer un muestreo. Y ese estudio, ese análisis se hace en una muestra. Aquí está la muestra, ¿no? Aquí está la muestra. Entonces, el proceso, cuando usted saca información de una población, se le llama censo. Vamos a hacer un censo, quiere decir, vamos a analizar a toda la población. Pero cuando hace un estudio de una muestra, en una muestra, a ese proceso de extracción de datos, se le llama encuesta. Entonces, no es lo mismo eh, censo que encuesta. Censo es a población, encuesta es a muestra. Mire los datos. El censo hay una cantidad de datos muy grande. Mire que la encuesta aquí termina. Como son 6 autos en la encuesta, 6 respuestas tenemos. Pero en la población, si esto tiene demasiados datos, ya no se puede analizarlo, muchos datos. He ahí donde interviene la estadística inferencial. La estadística inferencial va a consistir en hallar los datos muestrales. Se supone que esa encuesta ha sido bien hecha como un proceso que se llama muestreo. Te hace un muestreo, una extracción ideal de la muestra que represente a la población. A partir de esa información muestral, usted va a deducir la información poblacional. Va a inferir, se llama, mejor dicho. Va a calcular. Va a tratar de predecir. Pero evidentemente, pues, eso tiene un margen de error. Algo que me olvidaba. Estos valores que les da o el censo o la encuesta se tienen que resumir. Puedo yo hallar, por ejemplo, el promedio del precio o el precio promedio. Puedo hallar la proporción de autos Toyota, Hyundai, Nissan. Puedo hallar la proporción. ¿Qué estás haciendo? Estoy resumiendo. ¿Cuál es el color más usado? ¿No? La proporción del color más usado o el porcentaje más usado.
podemos hallarlo. Entonces, esas medidas de resumen pueden hacerlas ya sea en una población o en una muestra. Allí pueden sacar esas medidas de resumen, o en una población o en una muestra. Las medidas de resumen poblacionales se les llama parámetros. Y usted los va a calcular directamente, pues lógico, va a tener todos los datos, pues, ¿no? Entonces usted puede hallar, si es que su población es pequeña, puede hallar fácilmente los parámetros. Pero si su población es muy grande, usted va a recurrir a una encuesta. Entonces, en la encuesta, esas medidas de resumen se les llama estadísticos o estadígrafo. Miren, estimados, ambos son media, pero no es lo mismo la media de una población a la media de una muestra. La varianza de una población a la varianza de una muestra. La proporción de una población. El 20% de los autos de mi muestra son de color amarillo. Ese es un estadístico, porque se ha dicho el 20% de la muestra. El 25% de los autos de la población son verdes. Ese es un parámetro, porque se está diciendo el 25% de la población de autos. Mucho cuidado entonces cuando le hablen de las medidas de resumen. Generalmente por defecto, si me dan una medida de resumen y no me especifican de qué tipo es, los asumimos muestrales. Porque generalmente se trabaja en la vida real con muestras, pues, ¿no? Dado que ahora con esto de la Big Data, el manejo de bases inmensos de datos, entonces se tiene que trabajar con muestras, pues. Ahora, ¿a qué voy? Ahora vamos tocando el curso este de inferencial. Que para pasar de una muestral a una poblacional existen dos maneras. Uno, es decir, lo que sucede en mi población, lo que sucede en mi muestra sucederá en mi población. Bueno, eso, si es que tu muestreo es bueno, ojalá que así sea, pues, ¿no? Si tu precio promedio en tu muestra del auto es 15,000, entonces el precio promedio del auto en toda la población será 15,000. A ese tipo de estimación se le llama estimación puntual. ¿Ya? La estimación puntual lo que hace es asignar al parámetro poblacional el valor que se ha obtenido en el estadístico muestral. Pero es muy riesgoso, ¿eh? Muy riesgoso también es, porque yo sería pues afirmar categóricamente, ¿no? Mi promedio aquí sale 12,000 del precio, entonces 12,000 también acá. Pero recuerden que se ha hecho un muestreo nomás. Y eso podría ser cierto, eso podríamos arriesgarnos a decir sí, si es que los valores son homogéneos. Ya lo vimos en la clase pasada. Si los valores son homogéneos, entonces nos podemos arriesgar diciendo la media es representativa y lo que sucede en la muestra, dado que hay homogeneidad, sucedería en la población. Pero si son heterogéneos, allá hay más margen de incertidumbre en lo que va a suceder en una población respecto a lo de la media. Una vez más, cuando es entonces, esto se llama estimación puntual entonces. Hay margen de incertidumbre cuando hay una alta variabilidad. También hay margen de incertidumbre cuando usted toma un tamaño de muestra muy pequeño. ¿Cuántos autos has estimado? ¿Con cuántos autos has trabajado? Con 2. Uy, ay, ay.
Entonces, si el precio promedio de dos es 12.000, pero solo dos. Profe, pero ese es mi muestreo. Está mal tu muestreo, pues amigo. ¿Ya? Entonces, el tamaño de muestra también influye. Entonces, la estimación puntual no tendría mucho asidero, pues, ¿no? Porque depende de muchos factores. Entonces, entra a tallar el otro tipo de estimación, que se llama estimación por intervalos, que es justamente lo que me están comentando. Un detalle, estimados. Cuando yo les pregunté qué temas están viendo, ustedes me dijeron estimación de parámetros. Claro, vamos a estimar estos valores, parámetros poblacionales. ¿Qué quiere decir estimar? Calcularlos, pero de una manera aproximada. Yo estimo que el amigo Carlos debe tener una edad entre 24 y 36 años. Estimo, más o menos. Estimo. Más o menos de estar por ahí. Uy, sí, dice el amigo Carlos, sí, tengo 29, el tío acertó. Se llama estimar, pues. Pero eso sería más real a que si yo dijera, yo estimo que el amigo Carlos tiene 24, exacto. Ah, ¿qué pasó con el tío? Falló. Pero si yo doy un intervalo, entonces soy más fidedigno. Y mi intervalo va a depender de varios factores. Para que mi intervalo sea más eficiente, ese intervalo dependerá del tamaño de muestra con la que trabaje. Si tengo una mayor muestra, entonces mi intervalo será más creíble, más pequeño. Lógico. Si yo tengo un tamaño de muestra más grande, entonces mi intervalo se va a achicar, pues, y será más fidedigno. Cuanto más cerca sean estos números, entonces estoy más cercano a la realidad, ¿no? A tener el valor preciso. Es como si yo dijera, le pregunto al amigo Carlos, por ejemplo, qué sé yo, no le pregunto la edad, pero imagínense que le pregunte grado de instrucción, centro de trabajo, profesión, nivel de ingresos, tiempo de trabajo. Ya con eso deduzco su edad, su nivel de ingresos. Algo así es acá. Para poder estimar eficientemente un intervalo, necesito la mayor cantidad de datos posibles para acertar. Pero si yo solamente le digo al amigo Carlos, soltero o casado, casado, más o menos por eso deducir tendrá entre 24 y 36, pero si me dice yo soy casado y además soy gerente de la empresa tal, entonces tengo más información. Ya no tiene 24, pues si es gerente, pues, ¿no? Ya no tendría 30, pues, cuando menos, ¿no? Hasta 40, pongámosle, ¿no? Mi nivel de ingresos es de 10.000. Entonces no creo que tenga 30, debe tener 35, ¿no? Tengo 15 años de experiencia, ya está información ya más valiosa, entre 40 y 45, qué sé yo. Lo mismo hay que hacer acá. Este intervalo con el cual hallaremos o trataremos de calcular, trataremos de estimar el parámetro, dependerá de muchos factores. Uno es el tamaño de muestra, otro es la variabilidad y otro es el nivel de error estadístico que haya, porque también depende del estadístico que usemos para hacer nuestros cálculos. Ahí viene el tema entonces, estimados, de el intervalo de confianza, que es lo que me han dicho, estimación de intervalos. Miren por favor acá, observen por favor cómo quiero estimar la media poblacional. Pero la estimación de esa media poblacional depende principalmente de mi media muestral. Miren la media poblacional que está acá. Pero yo evidentemente que tiene que partir de la información muestral, pues, ¿no? Evidente. Y también depende de la variabilidad, que es la desviación estándar.
También depende del tamaño de muestra que nosotros apliquemos. Y también depende del estadístico que usemos. ¿Cuál es el estadístico más apropiado? La distribución Z, test-student, ¿qué caso estamos viendo? Con esta información yo podré predecir, o como ustedes me han mencionado, ¿no?, estimar entre qué valores, o lo más fidedignos posibles, estaría una media poblacional, conociendo información generalmente muestral. En eso consiste este tema del intervalo de confianza o estimación de intervalos. Entonces, hay varias fórmulas para estimar los intervalos. Depende de los casos. Se ha verificado que hay distintas fórmulas. Para la media, para la proporción y principalmente para eso. Voy a poner un ejemplo y les voy a mostrar ahorita en Excel cómo se hace. Y también esto tiene que ver con el problema ese del superpollo. Esto tiene que ver con ese tema. ¿Ya? Esta explicación del tamaño de muestra de eso. Vamos a ver un ejemplo para poder entender esto. Ya. Más o menos así es el problema del superpollo. Pero voy a hacer un problema bastante sencillo para que se pueda entender. Ya. Dice así. A ver un momento, por favor. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Se usa una máquina para llenar envases con cierto producto líquido. Vamos a usar una máquina para llenar envases con cierto producto líquido. Cuando la máquina está mal calibrada, esta máquina produce más de 25 mililitros. Está mal calibrada. Se selecciona una muestra de 5 envases. Se los pasa por la máquina y esta máquina llena según estas cantidades. Miren que aquí la teoría dice que la máquina está descalibrada si llena contenido mayor a 25. Y miren lo que llena cuando se toma una muestra de 5 envases. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es entonces el promedio de llenado poblacional que haga la máquina? ¿En cuánto llenará poblacionalmente la máquina? Esta es información muestral. Usted puede llenar cuánto en promedio en esta muestra la máquina ha llenado. ¿Qué quiere decir que hallemos la media para una población? ¿Qué quiere decir que estimemos la media de una población? Que de la media de la muestra de un tamaño 5, vamos a estimar para la media de una población de un tamaño muy grande. Estadísticamente se ha encontrado que cuando es mayor o igual a 30, ya se le considera muy grande. Entonces vamos a hallar esta media, partiendo de esta información. Eso es. Vamos a tratar de hallar, mejor dicho, entre qué valores se encuentra la media, partiendo de la información muestral. Eso es. ¿Ya? Muy bien. Y aquí tenemos la fórmula para poder hallar el intervalo de confianza para una media. Pero vamos a suponer que, ¿cómo les puedo decir? Estos datos siguen información normal. ¿Ya? Aquí está. Miren ahí. No sé bajo qué parámetros habrán hecho en los estudios. A veces todos usan T o a veces todos usan Z. ¿Qué es T? ¿Qué es Z? Es justamente el estadístico que se usa para poder terminar de calcular este intervalo. ¿Ya?
¿Ya? Entonces, aquí la teoría dice, si el tamaño de muestra es mayor que 30, lo que sucede en el caso del superpollo, entonces allí pueden usar Z. Pero si su tamaño de muestra es menor a 30, como es el segundo caso, entonces usarán tStudent. Dado que estamos resolviendo el caso del superpollo, y es con 60 datos, vamos a suponer en este problema, mejor vamos a suponer para estar ligados al problema, que se va a hacer con 60 datos. Es más, yo creería que mejor hacemos el problema del superpollo. Lo aprovechamos ahí, que lo tenemos ahí a la mano, ¿eh? Para poder ya de una vez resolverlo. ¿Ya? Entonces, estos datos, creo que se está entendiendo. ¿Alguna pregunta, estimados? Ninguna. Perfecto, perfecto. Voy a buscar acá la fórmula para calcular el promedio. El promedio poblacional, ¿no? La media poblacional. Esta es la fórmula que se va a usar. Primero lo voy a hacer a mano y después lo vamos a hacer en Excel. Aquí está la fórmula. Miren que en el problema me pregunta, estime la demanda poblacional. Pero ¿cuál es el problema de este problema? El problema de este problema es que me dice que hay una cantidad limitada de avícolas en toda la población. Mire, ya, cantidad limitada de avícolas. Entonces me está dando el tamaño poblacional. Pero la fórmula que está acá, la fórmula que yo he puesto acá, es cuando no se conoce el tamaño poblacional. Usted me dirá, profe, pero no es 60. No, amigo. 60 es el tamaño de la muestra. Pero cuando resolvemos este problema, asumimos que la población es infinita, muy grande. Miles y miles de pollerías. Pero aquí en el caso, me dicen que hay una cantidad limitada de avícolas. Entonces, he allí la diferencia. Entonces, voy a hacer los dos casos para que ustedes lo tengan claro. Una cosa es considerando una cantidad ilimitada de pollerías y otra es considerando que hay solamente 600 pollerías. Muy bien. Primero vamos a hacer esto. Algo general para que ustedes entiendan la teoría. Vamos a estimar cuál es la demanda promedio de pollos en toda la población que hay. En toda la población. Y en la pregunta B vamos a hallar la demanda de pollos solamente en estas 600 avícolas. Partiendo de esta muestra. El otro también es partiendo de esta muestra. Vamos a hallar el X. X es la media muestral. Igual promedio. Igual promedio. Jalamos. Hay otras maneras, ¿eh? Creo que Excel también tiene sus herramientas, pero más seguro es esto. N es igual contar. Contar, paréntesis. Ahora llamo la desviación estándar. Se llama el S, es la medida de variabilidad. Igual desves.m, porque es una desviación muestral. Y ya está. Ahora lo último es el Z.
En el problema me dice un margen de riesgo del 5%. ¿Qué significa eso? Significa que gracias a este estadístico Z y a se supone que esta muestra fue bien hecha, ¿no? Hay un 5% de probabilidad de que el verdadero valor del promedio esté fuera del intervalo que nosotros vamos a calcular. Porque puede ser que fallemos, pero no es nuestra falla, es la falla del método estadístico. ¿Ya? Entonces, hay un 5% de probabilidad de que el verdadero valor esté fuera del intervalo que nosotros vamos a calcular. A eso se le llama el nivel de significancia. Alfa es 0. Aquí está, es 5%. Pero yo tengo que hallar 1 menos alfa medios. 1 menos alfa entre 2. 1 menos alfa entre 2. Y vamos a hallar el z de ese valor. Estimados, este es un método estadístico. Es un método. Profe, pero ¿por qué z de 1 menos alfa medios? Bueno, estimados, si desea más explicación, ¿no? Porque algunos amigos, profe, pero ¿por qué la vida es así? Lo que pasa es que cuando nosotros estimamos, puede ser que estimamos por defecto o por exceso. Y yo puedo equivocarme por defecto, que mi verdadero valor sea menor que mi intervalo, o que mi verdadero valor esté por encima del intervalo. Yo voy a proponer un intervalo. Aquí está el límite inferior o límite izquierdo. Acá está el límite superior o límite derecho. Y esa probabilidad de equivocarse es alfa. Yo puedo equivocarme por defecto, alfa medios entonces sería. Se parte en dos, pues, ¿no? Alfa medios, ¿ya? Por eso está el alfa medios acá. Profe, pero 1 menos alfa medios. Lo que pasa es que el método estadístico, la distribución Z, tiene algunas propiedades especiales. ¿Toda el área cuánto es? Todo el área, hay que saber. 1. Y si yo quiero hallar este alfa medios, le quito este alfa medios de acá y ya podría hallar cuánto es LS. Estoy grabando, ¿eh? Así que no se preocupen. Y sabemos que por simetría, este valor de acá se replica acá, pero con signo contrario. ¿Ya? Entonces vamos a hallar con Excel la función this punto, a ver, déjenme ver si no me equivoco, es inb.norm.stant. inb.norm.stant. ¿Ah? Aquí está. Entonces ese valor sería el valor del z directamente. Ese sería el valor del z. Y ahora lo vamos a reemplazar en la fórmula. Límite izquierdo. Límite derecho. Igual. La media menos z por la desviación entre raíz de n. Lo mismo acá. Media más z por s entre raíz de n. Ahí está. Y listo, estimados. La demanda promedio de pollos al 5% de margen de error figura entre 23
y 25.6 pollos en promedio en toda la población de pollerías, considerando una población muy grande. Eso es lo que quiere decir. Ahora, por si acaso, aquí tengo un Excel, si gusta después se lo comparto. ¿Dónde está el Excel? Aquí está. Este Excel nos permite calcular rápidamente el intervalo sin necesidad de estar con la fórmula. Bueno, es un Excel, ya lo he armado este Excel. Este Excel ya está armado. Entonces, aquí está este Excel. Lo único que tendríamos que hacer es poner los datos y el Excel solito va a correr la fórmula. Bueno, es un Excel previamente armado, pues, ¿no? Pone el tamaño de muestra, el promedio, desviación, nivel de significancia y clean, sale acá rápidamente los límites del intervalo. ¿Está claro, estimados, para comenzar esta pregunta? ¿Consultas? Espero. No. Como le he comentado, estimado, esta sería la respuesta si es que en el problema me hubiera dicho, si no me hubiera dicho esto, ahora sí, ese sería el proceso. Porque entonces una cantidad ilimitada de pollerías, entonces con esa fórmula se halla el intervalo de confianza. Pero ¿qué pasa en este ejercicio? En este ejercicio hay una cantidad limitada de pollerías. Entonces allí cambia la cosa. Cuando hay un tamaño poblacional, entonces la desviación estándar va a cambiar. Eso es lo que dice la teoría. Voy a hacerlo aquí mismo voy a hacerlo. Por si acaso, este ejercicio lo he hecho considerando n igual a infinito. Perdón. Tamaño muestral infinita. Perdón, poblacional, ¿no? Considerando población de pollerías infinitas. ¿Qué hemos hecho? Hemos calculado cuál es la demanda promedio de pollos en toda la población de pollerías. Y esta es un número muy grande. Pero en el problema me dice, asumiendo que solamente hay 600 pollerías. Observemos acá. Voy a poner una línea acá para poder diferenciarlo. Y voy a pegar los datos. ¿En qué va a cambiar estos datos? ¿En qué va a cambiar? A ver un momento, voy a hallar el promedio que aquí lo ha borrado. Un momentito, por favor. Esto va a cambiar en la desviación estándar. La desviación estándar cambia cuando n es conocido. Aquí está la fórmula de la desviación estándar. La desviación estándar, ahora vamos a usar nosotros esta fórmula. Caramba. A ver, un momento. A ver, un momentito. Ya, ahora sí. Ahí está, lo que pegue. Pega todo, pero... Ahí está. Esa es la desviación estándar que se va a usar cuando tenga para una población. Quiero estimar, pero ya no para una población infinita, sino para una población finita. Ahora yo voy a tener un n que es 60. Pregunta, ¿y cuánto es el tamaño poblacional? ¿Cuánto es?
600. 600. Claro. Voy a hacer mi estimación, pero para las 600 pollerías. Ese es el detalle. Vamos a hacer una estimación, pero para las 600 pollerías. Muy bien, muy bien. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Una estimación para las 600 pollerías. Ay, 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 ay. Ya está. Muy bien. Ahora sí. Caramba, un momentito, por favor. Son las cosas de la tecnología que a veces ayudan y a veces no ayudan. Un momento. Quiero aquí pegar la fórmula. Aquí está la fórmula, ya corregida. Esa es la fórmula. Entonces ese será, dice la fórmula. Claro. Entonces, quiere decir que, o sea, la, porque en la primera fórmula decía la desviación muestral, perdón, poblacional, Claro, pero en sí la fórmula es de la muestral, ¿no? claro, vamos a tener que hallarlo con datos muestrales, estimado. Así es. Entonces, pero como usted observa, la desviación de la muestra, cuando hay tamaño de población, depende de la desviación muestral. Primero vamos a hallar la desviación estándar muestral. Jalo todo esto, enter, y ahora sí, aplicamos la fórmula. S entre raíz de n minúscula. Todo por, pongo un paréntesis de apertura, un paréntesis para cerrar, por otra raíz n numeradora, voy a poner un paréntesis para diferenciar qué es el numerador, n menos n entre n menos 1. Clean. Ahí tenemos la desviación muestral 0.63 y tanto más. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Muy bien, muy bien. El alfa sigue siendo 5%, el z es el mismo. Y ahora simplemente lo reemplazaremos en la fórmula que está acá. ¿No? Está acá. En esta fórmula lo reemplazaremos. Entonces tendremos límite, perdón, en esta fórmula de arriba. Límite inferior, aquí voy a bajarlo. Y tendremos media muestral igual, voy a borrar esto, ¿ya? Igual media muestral menos z por la nueva s entre raíz de n minúscula. Ese es mi límite inferior. Y mi límite superior va a ser la misma expresión, pero con signo más. ¿No? Ahí está. Lo mismo, ¿no? Pero con el nuevo S. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. ¿Alguna pregunta? Ahora, lo que tenemos acá es el consumo promedio de pollos. Pero, ¿cuánto sería la demanda? Pregunta, ¿cuánto es el tamaño poblacional? 600. 600. Entonces vamos a poner acá 600. Entonces, ¿cuál sería
el límite inferior de la demanda total. ¿Qué tendríamos que hacer? Si este es el consumo de una pollería en promedio para hallar en toda la población, lo multiplico por 600. Y esa es la demanda de pollos. Esa es la demanda de pollos. La demanda inferior, el límite inferior. Ahora el límite superior de la demanda total sería el límite superior o el límite derecho por las 600 pollerías. Entonces esa sería la cantidad en promedio de pollos que se demanda, ¿no? ¿Qué le parece? Recuerde que esta es información promedio de 60 pollerías. Entonces hemos hallado el promedio y lo hemos multiplicado de cada pollería, ¿no? Cada pollería. Como es de cada pollería, entonces el promedio de cada pollería. Y finalmente, como son 600, por 600. ¿Preguntas? Ya. A X raya se le llama estimador puntual. Y a todo esto que está a la derecha se le llama el error de cálculo. Se le llama el error de cálculo. Si este error de cálculo es cero, fuera cero, entonces la información muestral coincidiría con la poblacional. Pero justamente hay un margen de error, como les había comentado. Depende del tamaño de muestra que ustedes tomen. Si toman un tamaño de muestra muy pequeño, esto aumenta. Si tienen una variabilidad muy grande, esto aumenta. Depende de esos factores el error. Y de ello dependerá entre qué valores se encontrará mi intervalo poblacional. Entonces, voy a pegar los valores de acá, lo voy a pegar a este Excel. La media sale este valor. Entonces voy a pegarlo acá. Un tamaño de muestra de 60. Un promedio muestral que ha salido 24.36666. Voy a pegarlo acá. 24.36666. La desviación estándar, pero vamos a tomar acá la desviación estándar de las 60 pollerías, bueno, la poblacional. 0.6379. 0.6369126. Y el nivel de confianza 5%. Entonces, aquí el Z sale este valor, lo mismo que ha salido acá. Y aquí tenemos este término. A ver. Y aquí error estándar, es la raíz. Este error estándar es justamente el valor de la nueva desviación estándar. O sea, la fórmula estaría cambiando. Ya no sería esta fórmula, como ustedes se han dado cuenta. Sería la fórmula así, más menos z, pero en vez de poner la desviación sobre n, estaría poniendo usted así. Todo esto que está aquí se le llama error estándar. Todo esto. Yo le estoy llamando la nueva varianza para no hacer tanta teoría. La varianza real es la que sale acá, pues, 5.20. Esa es la varianza real, 5.2041. 5.2041. ¿Qué más? 92.1. Pero aquí vendría a ponerse
el error estándar, que cuando es la población infinita, allí sería S entre raíz de n nomás. Pero cuando es una población finita, entonces el error estándar cambia a toda esta expresión. Y esto es justamente el S' que hemos hallado. 0.637912. Ahí lo tienen. ¿Ya? Entonces, por si acaso, no es lo mismo la desviación estándar que el error estándar. Si ustedes aprecian acá, aquí, cuando la población es infinita, el error estándar es esta expresión, es esta cantidad, es esta fórmula. Pero cuando la población es finita, el error estándar es esta fórmula de acá. Ahora viene el detalle. Entonces, y el margen de error es justamente el error estándar multiplicado por el z. Les había dicho, ¿no? Que a esto se le llamaba margen de error. No confundir. No es lo mismo error estándar que margen de error o error de cálculo le llaman algunos. ¿Ya? Entonces ahí lo tenemos. Entonces, observen que el promedio muestral se le llama también estimador puntual a este de acá. Si esto de acá de la derecha fuera 0, si esto de acá de la derecha fuera 0, entonces la estimación puntual, si esto fuera 0, la estimación puntual coincidiría con la poblacional. Pero es el margen de error lo que hace que esto cambie. Uno para, ¿no? ¿Ya? Menos y más. Entonces, por eso finalmente en el límite inferior es la resta, como ustedes aprecian, del estimador puntual, que es X media, menos el margen de error, que es todo esto. Ya saben, esto tiene varios nombres. Error, error de cálculo, margen de error, qué sé yo. Pero la palabra estándar está limitada a esto que acabamos de estudiar, que puede ser también esto de acá, estándar. Viene de desviación estándar, ¿no? Error estándar de desviación estándar. Entonces el error estándar podría ser esto, pero cuando se le multiplica por z, ya se le llama error de cálculo. Y ese error de cálculo, al sumarle al estimador puntual, me da el intervalo. Entonces, ¿cuál es la conclusión, estimados? Que hay dos tipos de errores estándar. Uno es cuando la población es infinita y otro es cuando la población es finita. En este problema hay una población finita de 600 pollerías. Mi tamaño de muestra es de 60, pero mi población es de 60 pollerías. Es una población finita. Usaremos esta fórmula. Pero si no me hubieran dicho que hay 600 pollerías, entonces asumimos población infinita, muy grande. Entonces solamente esto sería. Pero como me dijo el amigo, no hay una gran diferencia, ¿no? No hay una gran diferencia. ¿Preguntas, estimados? La regla de test student se va a aplicar cuando la muestra o el tamaño de muestra es menor a 30, como dice acá. Si en vez de 60 datos hubiera tenido 28, 25, 13, 12, allí hubiéramos hecho este intervalo con test student. Pero como hay 60 y 60 es mayor a 30, entonces por eso usamos la distribución Z. Cuantitativa, que es la numérica, y la variable cualitativa,
que se emplea cuando usted maneja palabras. Entonces, la cuantitativa se puede promediar. 7 más 12 más 13 más 15 más 3 entre n. Lo puede promediar. Pero en cambio, las palabras yo no puedo promediar. Toyota más Hyundai más Toyota más Nissan más Kia más Nissan entre n. ¿Qué me dará? Volvo. No tiene sentido. No tiene sentido promediar en una variable cualitativa. Entonces lo que se tiene que hacer ahí es mejor hallar qué proporción o porcentaje de autos son Toyota, qué proporción o porcentaje de autos son Hyundai, son Nissan, etcétera, etcétera. Y como usted bien sabe, la suma de los porcentajes, ¿cuánto es? ¿Sigue, Manuel? Claro, 100%. Así es. Entonces, aquí, cuando usted calcule intervalo de confianza para proporciones, empleará ahora esta fórmula que está acá. Ahí está, con P. P de proporción. Esta pi, al igual que esta U, son parámetros poblacionales. No es lo mismo hallar el intervalo de confianza para una media poblacional que para una proporción poblacional. Cuando sea una proporción poblacional, a la proporción poblacional, ojo que algunos libros le ponen P con sombrerito, con una rayita arriba. Yo prefiero ponerle pi, porque el pi se diferencia bastante del P. Algunos libros ponen un P con un sombrerito arriba para identificar que es la proporción poblacional. Como les repito, este P minúscula haría el papel de la proporción muestral. Y resolviendo esto, tendrían entre qué intervalo o porcentaje, ¿no? Los porcentajes de los intervalos para una proporción poblacional. Por ejemplo, ¿no? El 20% de los alumnos de una muestra de un colegio llevan su desayuno al colegio. ¿Qué porcentaje de toda la población de alumnos llevará su desayuno? 20% vendría a ser la información muestral. Y cuando usted reemplace acá 20%, 20% de la información muestral entre el tamaño de muestra que usted ha evaluado y lo multiplique por z, va a hallar finalmente cuál es la proporción poblacional de los alumnos que están cumpliendo con la variable que usted ha pensado, pues, ¿no? En este caso, qué proporción lleva su desayuno al colegio. Así, ¿no? Ejemplos así. Similar a esto, pero ahora con proporción. ¿Preguntas, estimados? Esta información se podría usar para estimar la demanda justamente por el intervalo de confianza que hemos hecho acá. La demanda finalmente estará entre este valor y este valor. Entre esos valores estaría toda la demanda de pollo. ¿Hemos usado o no? Sí, sí hemos usado esa información. El margen de riesgo de 5, puede agregarle ahí, ¿no? Existe un 5% de probabilidad de que esta información esté errada. Eso quiere decir que la demanda de pollo puede ser de 12.000 o de 18.000. Pero ¿cuál es la probabilidad de estar por debajo del intervalo o por encima del intervalo? Esa probabilidad justamente es del 5%. Por eso se le llama margen de riesgo. ¿Qué recomendaría si la gerencia general desea tener una evaluación del mercado con una precisión? Ah, mira acá. Una precisión de una unidad. Quiere decir con un margen de error de una unidad. Ah, amigo. Ya casi lo hago sin querer. Este es uno entonces, pues. No me había percatado de esa parte.
El margen de error acá es el de 1.25. Por eso sale 23.11 y 25.11. Pero yo quiero que ahora el margen de error sea 1. 1. Y recuerde, estimado, que el margen de error me lo da esto, pues. Por eso multiplicamos todo esto. Voy a hacerlo de todas maneras. A ver, vamos a hacerlo. A ver, a ver, a ver. A ver. Hay muchas maneras de hacer estos ejercicios. Ese 1.96 y ese 5.20 pasan a dividir. Y ello es igual a la raíz de 600 menos n sobre 599 n. Vamos a efectuarlo. 1 entre paréntesis 1.96 por 5.20. Ahí está. 125 entre 1274. 125, 1274. Este es igual a esta raíz. Esto se puede resolver con programas como el GeoGebra, etc. Pero vamos a hacer a mano. Elevo al cuadrado. Elevo al cuadrado para que se elimine la raíz. 9, sale 0.009667. 0.009667 es igual a 600 menos n sobre 599n. Ese 599 pasa a multiplicar por 599. 5.76. 5.76. 64n. 64n. Es 600 menos n. Pasa a sumar 6.76. 64n es 600. Ajá. Miren, estimados. 600 más 1. 600 entre ese número. Entre ese número. Miren, aumentó el tamaño de muestra, ¿ve? Era 60. Le dije, ¿no? Le dije. Quiero aminorar el error. Era 1.20 y tanto. Quiero aminorarlo. ¿Qué sucede con el tamaño de muestra? Tendrá que aumentar. 88.67. Voy con él. Redondeando, 89. 89 puestos, kioscos, qué sé yo, de ventas tendré que muestrear a fin de que el margen de error disminuya de lo que era originalmente 1.25. Ahora es 1. Concluido, estimados. ¿Preguntas? Profesor, no sé si, cómo metió cómo hice que multiplicara 599 por n en el denominador? Ah, según la fórmula que está acá, n-1, n600. No, sí está bien, pero me refiero a la segunda línea de lo que he escrito a mano. Ah, tiene razón. No sé de dónde apareció este n, ¿no? Ah, no, 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 sí. Lo que pasa es que aquí hay dos radicales con n, pues. Este de la Ah, ya. izquierda lo ingresé acá adentro. Sí, para no tener dos radicales, lo ingresé. Ah, bien. Esa es fórmula de radicales, ¿no? Digamos. Claro, esa es teoría algebraica.
Entonces, hay una pregunta que se habría que contestar que la recomendación sería que la muestra, tomar una muestra de 80 de 80 puestos, no, de 89. 89 puestos. Así es. Profesor, ¿podría poner la fórmula de lo que dijo de finito e infinito? Allá. Finito, infinito. Ujú. ¿Esto? Creo que sí, era eso, ¿no? Así es. Es el de arriba, ¿no? Así es. El de arriba es cuando la población es infinita y el de abajo es cuando la población es finita. En el caso, entonces, cuando habla de precisión, se entiende que es margen de error, ¿no? Claro. Muy bien, estimados. Creo que ya no hay ninguna pregunta. En breve entonces les envío la grabación. Pero eso es la última. Ahí Dime. cuando en alguna parte de, de la explicación habló del nivel de significancia. Ujú. ¿Eso qué cosa era? Es la probabilidad de que el verdadero valor del parámetro esté fuera del intervalo que usted ha sugerido, ¿no? Que usted ha calculado, que usted ha
estimado. Pero aquí estamos estimando que entre 23.11 y 25.61, entre esos valores es el consumo promedio de pollo, la venta promedio de pollo. ¿Y qué pasaría si fuera 27 o 22? Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que eso suceda? 5%. La posibilidad de que el verdadero valor esté fuera del intervalo que usted ha estimado. Eso es. Eso significa el nivel de significancia, ¿no? Así es. Y el nivel de significancia es lo contrario al nivel de confianza. Una cosa es el nivel de significancia, que es alfa, que es lo que está fuera del intervalo, justamente. Por eso se divide en dos. Alfa medios es la posibilidad que usted falle por defecto, aunque usted no ha fallado. Lo que ha fallado es el método estadístico. O aquí por exceso. Pero aquí al medio sería 1 menos alfa. Es la probabilidad de que usted acierte. A ese 1 menos alfa se le llama nivel de confianza. La probabilidad de que acierte. Si el nivel de significancia es alfa, el nivel de confianza es 1 menos alfa. No confundir. El nivel de confianza es la probabilidad de que el verdadero parámetro esté en el intervalo que usted ha calculado, pues, ¿no? Profesor, nivel de confianza es igual a intervalo de confianza, ¿no? No, el intervalo de confianza es justamente el cálculo de esos dos extremos. Aquí tiene un extremo izquierdo, aquí tiene un extremo derecho, a eso se le llama el intervalo de confianza. En cambio, el nivel de confianza es el porcentaje, es un porcentaje. Es la probabilidad de que usted acierte, el nivel de confianza en porcentajes. En Profesor, cambio, yo el intervalo me de acuerdo, confianza es un intervalo, pues, ¿no? Su nombre lo dice. Dígame. disculpe, en clase me acuerdo que nuestro profesor usó una fórmula en Excel para hallar el intervalo de confianza. ¿Usted por si acaso la conoce? Sí, pero ojo, ojo, estimado. Yo también lo he usado, solamente que ya lo he descartado. ¿Sabes por qué? Porque ese nivel de confianza que está en Excel, Excel está programado para hacerlo solamente con Z, estimado. Con Z. Y Z funciona para más de 30 datos. O sea que si usted tiene 15 datos, ya el Excel ya no funcionaría. Ese es el problema. Pero en el caso de, para el superpollo sí tenemos 60, o sea, sí aplicaría, o sea, sí Creo se que podría sí. usar. A ver, voy a sombrearlo. Me voy a datos, análisis de datos. Me voy a estadística descriptiva, aceptar. Y aquí, nivel de confianza para la media. Ahí está, al 95%. El rango de salida, yo quiero que ese nivel de confianza salga aquí y con estos datos de entrada. Esperemos, estimado, aceptar. Ahí lo tiene usted. Ahí lo tiene usted. Ahora, yo no entiendo por qué. Bueno, habría que revisarse. Columna. Ah, ya me di cuenta. Lo que pasa es que si lo hace en Excel, tiene que poner sus datos en una columna. Y aquí lo hemos Sí, tiene puesto que ser de en manera vertical. diversas columnas, pues, Claro, ¿no? tienen que poner los 60 datos, entiendo. Exactamente. Entonces, tendríamos que pasarlo. Ese es el dilema, ¿no? Por eso yo ya lo pasé un poco, no le di mucha importancia a eso porque tiene sus requerimientos y no funciona para el 100% de los casos, pues. Tiene varias herramientas Excel. Aquí
aquí está otro. Este Excel que les he mostrado es de SAM por si acaso, este de acá. Este de acá. Así lo hacen. O sea, calculan con la fórmula esta, ¿no? Pero bueno, Excel a veces ayuda. A ver, ahora sí, ya tenemos, vamos acá a insertar datos, análisis de datos, estadística descriptiva. Yo quiero que mis respuestas salgan aquí. Mi rango de entrada van a ser estos valores. Ya tengo el rango de salida, nivel de confianza, aceptar. $1.3443. Lo habrán hecho con T de student. ¿Qué será eso de 1.3443? Cuando en clase hicimos ese procedimiento que usted ha hecho, profesor, no salía más datos, salía todo lo demás, media, mediana, moda. Eso sí se puede hallar. Vea usted. Datos. Yo creo que le debe poner un título y mostrar toda la columna, profesor. sí, póngale un título, profesor, para... No, el título se pone cuando es una Ah, tabla cuando está con dinámica. rótula, pero en este caso no le está poniendo rótula, ¿no? Vaya, sí, no No, lo ha marcado, no lo ha marcado. aquí voy a Resumen, cambiar. Seleccione todos los datos nomás. está bien, era resumen de estadística, ya lo marcó ya. Exacto. Ah, ya. Ahí sale todos los datos. A ver un momento. Voy a realizar esto de nuevo. Los datos de entrada. Ya, ahora sí. El rango de salida va a estar aquí. Le doy a estos dos. Sí, está bien. Aceptar. Ah, sí. Y ahora sí. Ya, de ahí, profesor, me acuerdo que nuestro profesor en clase lo hizo con una fórmula para hallar el intervalo de confianza. Claro, aquí se puede hallar Era, también el intervalo de confianza en esta misma herramienta de Excel. ujú, Aquí, pero esta es una prueba T. Esta es una prueba T. Este es otra cosa. A ver, mejor con la fórmula, ¿no? ya. ¿Qué hizo su profesor con la fórmula? O sea, halló el intervalo de confianza, uno normal y uno de TD Student, para que usted lo valide si está bien, pues, ¿no? Ese procedimiento. Una Claro, el normal. que te vota ahí es con T-Student y el otro Ajá, era con el intervalo de confianza punto T, ¿no? normal. Intervalo punto confianza punto T de Student. Ajá, y el otro era punto normal. O sea que hay un comando. Sí, Sí. igual intervalo punto confianza punto T, ahí está ese. Y jalo los valores. El Ajá, alfa. el alfa. El alfa en este caso para el 95% era 0.05, ¿ah? Ajá. Y La la desviación desviación estándar, estándar. ahí está, ahí lo tenemos en el cuadro. Ahí está en el cuadro que usted saca ahorita. Ah, ya. Ahí está, mira. Y el tamaño es 60, pues, ¿no? Ya ahí está, ajá. Ese es con T-Student, ¿no? Pero también hay normal. En el caso de T-Student, lo sumaba para sacar el límite superior con la media. Claro. Y el límite inferior también lo restaba. Entonces lo que haríamos sería esto. Ajá. Límite superior. Límite inferior. Inferior. Entonces tendríamos la media más el inferior es con Menos. menos Ajá. y para el superior es la media más esto. Pero Ajá, este sí. es con T-Student. Ese con T-Student, sí. Y sacó también con uno normal.
entonces sería acá. Intervalo, La, confianza. la normal era un poco más baja que la student. Normal, ajá, sí. Igual, alfa 0.05, la desviación lo mismo y el tamaño 60. Y así el mismo procedimiento. Pero un detalle, estimado. Ujú. Este proceso que estamos haciendo ahorita es considerando tamaño de población infinito. No Es que hasta con... ahí todavía no, hasta ahí todavía, para esa pregunta, es para la pregunta uno, todavía no se sabía supuestamente Claro, los... claro. 1.31 y aquí es la media más... Y aquí es la media menos. menos. Y esto tiene que coincidir con el de acá arriba. Ajá, Para infinito, 23.04. Ahí está. sí. 23.04, 25.68. Ahí está. Sí coincide. Ujú. Pero es para tamaño poblacional infinito, como ustedes aprecian. Ya, lo que están determinando son los límites, ¿no? Los rangos. Como ustedes Sí. aprecian, esta fórmula que el profesor les ha dado, esto de acá, es para hallar el error de estimación. El error. Porque acabo de decirles que al sumarle la media, o sumarles o restarles el error, lo que le da es el intervalo. Entonces les ha sumado, les ha restado el error. Ahí comparaba los dos y decía que no había mucha diferencia, entonces que se podía usar cualquiera de ambos, ¿no? Ujú. Entre uno y otro no hay casi nada de diferencia, ¿no? Claro. Entre el resultado del test student y la distribución normal. Observemos que la media ha sido esto. Esto ha sido hallado con una media de 60. Pero miren que yo voy a cambiar la media. Miren el tamaño de muestra. Miren cómo se va acercando más conforme el tamaño de muestra va aumentando. 100, 200, 200, 100, 20.000. Se acercan los valores de los correspondientes límite superior. Este es el superior. Se acercan. Ahora sí. Pero ahora voy a achicarlo. 70, 20, 20. Miren, ahora se diferencian más. ¿Ve? Esos límites. Se diferencian. 10, 5, peor todavía. Más distintos. El tamaño de muestra para que la normal y la test student se parezcan. Cuanto más grande es, más parecidos son. Mire acá, ve. 24.36, 24.36. Casi coinciden en el Ajá. límite inferior. ¿Por qué? Bueno, pues un tamaño de muestra grandote. Pues. Pero cuando se disminuye, entonces ahí se empiezan a alejar.